Ecopetrol S.A. Ecopetrol S.A. es la empresa más grande del país y la principal compañía petrolera de Colombia. Por su tamaño pertenece al grupo de las 40 petroleras más grandes del mundo y una de las 4 principales de Latinoamérica. A continuación haré un breve resumen de la historia de la empresa. El 25 de agosto de 1951 dio origen a la empresa colombiana de petróleos. Esto debido a la reversión al Estado colombiano de la concesión de mares. Esta empresa asume las actividades revertidas de Tropical Company, que en 1921 inicia las actividades petroleras en Colombia. Ecopetrol inicialmente estaba en la cadena de petróleos como una empresa industrial comercial del Estado. Además, que esta empresa se encargó de administrar cada uno de los recursos hidrocarburíferos de la nación. En 1961 asumió el manejo directo de la refinería de Barrancabermeja, así como 13 años después compró la refinería de Cartagena. En 1970 adoptó su primer estatuto orgánico, en donde ratificó su naturaleza de empresa industrial y comercial del Estado, además de vincular al Ministerio Público de Minas y Energía, en el cual estaba vigilada fiscalmente por la Contraloría General de la República. En 1983 se hace un descubrimiento del Cañón de Limón en asocio con Oxy, en donde es un yacimiento que contenía más de 1.100 reservas de barriles de petróleo. Gracias a esto, la empresa inicia una nueva era en el año 1906, donde convierte a Colombia en la principal exportadora de petróleo. En el año 2003 se hace una reestructuración o cambio de la empresa colombiana por parte del gobierno colombiano, con el fin de hacer que esta empresa sea mucho más competitiva dentro del mercado. De acuerdo a esto se crea el decreto 1760 de 2003, donde modifica la estructura colombiana de petróleo y la convierte en Ecopetrol S.A., ya que es una sociedad pública por acciones 100% estatales, además de estar vinculado al Ministerio de Minas. A partir del 2003, Ecopetrol S.A. se convierte en una empresa mayormente autónoma, donde se interesa más que todo en mejorar y ser competitivo en el mercado de petróleo mundial. Las cifras de Ecopetrol, Ecopetrol actualmente cuenta con 18 millones de hectáreas en Colombia, en las cuales se pueden realizar las actividades de exploración, y cerca del 60% de producción de crudos pesados se obtienen en los llanos orientales. A continuación presentaré una imagen con los descubrimientos petrolíficos más importantes aquí en Colombia. Dentro de estos está uno de los más importantes, que es el Cañón de Limón en el año 1983, con 1.250 reservas de millones de barriles. Actualmente la empresa Ecopetrol se encuentra en la Bolsa de Valores de Colombia, o más bien reconocida por las siglas BBC, en donde su periodo de capitalización fue en el año 2007, con una cuota inicial del 5.7 billones, que correspondían al 10.1% de la propiedad de la empresa. En estos 10 años, Ecopetrol ha distribuido un dividendo por 64.5 billones, los cuales los ha repartido de la siguiente manera: el 57.4 billones ha sido para la nación y el 7.09 para las personas naturales o jurídicas, es decir, los accionistas. Actualmente la compañía de Ecopetrol cuenta con más de 350.000 accionistas dentro de la bolsa de valores. Actualmente se cuenta con una medida universal de petróleo, en donde está dividida por barril, galón y litro. El barril equivale a 160 litros de petróleo, o más o menos 42 galones.
y el galón a 3.785 litros. Otra de las causas por que Ecopetrol es un monopolio es por el control exclusivo de factores importantes. En este caso estaríamos hablando del petróleo, que es considerado como un recurso natural no renovable. El petróleo es una sustancia aceitosa con una coloración café claro a oscuro y se compone de carbono, hidrógeno, azufre y nitrógeno. Por esta razón, el petróleo puede encontrarse en estado líquido o gaseoso. El petróleo se puede clasificar según su calidad, en liviano, intermedio y pesado. Esto depende del grado API. También pueden clasificarse entre dulces y agrios. Al refinar, los petróleos livianos y dulces producen más gasolina y causan menos contaminación. Para las exploraciones es importante identificar y localizar mediante investigaciones las formaciones subterráneas que puedan contener hidrocarburos. La única manera para saber si realmente hay petróleo es a través de la perforación de un pozo en el sitio. La extracción de petróleo se hace de acuerdo a las características propias de cada yacimiento. En algunos casos se necesita de tecnología para incrementar su productividad. El paso inmediato al descubrimiento y explotación de un yacimiento es su traslado hacia los centros de refinación o a los puertos de embarque con destino a la exportación. El petróleo finalmente llega a las refinerías para su procesamiento, donde prácticamente lo que hacen es cocinarlo, por la razón que el petróleo también lo denomina crudo. Ecopetrol realiza tratamientos de las aguas asociadas a la producción del petróleo antes de devolverlas al medio ambiente. Ecopetrol debe cumplir por lo menos 300 normas ambientales entre nacionales y regionales. Entre ellas figuran las normativas a permisos de concesiones para hacer capacitaciones o permisos para vertimientos, y en ambos casos se pueden necesitar permisos de ocupación de cauces. Aquí podemos notar el compromiso social y ambiental que tiene Ecopetrol con el país. Se realizaron inversiones de 198.000 millones al desarrollo sostenible y 52.000 millones al programa de apoyo. Ecopetrol maneja la infraestructura petrolera más grande del país y aquí lo podemos notar en este mapa. Ecopetrol como grupo empresarial mantiene el monopolio de la refinación en Colombia por ser dueño de las refinerías más grandes del país, la refinería de Barrancabermeja y Reficar en Cartagena, y dos mini refinerías al sur del país, refinería de Apay y refinería de Orito. Aquí podemos observar los resultados del tercer trimestre del 2020, la respuesta a la crisis y la recuperación gradual de las actividades. Se recuperó paulatinamente la producción, pasó de 678.000 a 681.000 de barriles de petróleo equivalente por día. Las refinerías más importantes del país se han recuperado en un 50% frente a abril, que fue el mes más crítico. Los volúmenes transportados subieron un 6% y los taladros en operación pasaron de 2 en abril a 10 en septiembre. En la actualidad, el segmento de refinación de Ecopetrol genera márgenes muy bajos debido a los altos costos que la compañía tiene que asumir por cuenta de las importaciones para poder abastecer la demanda nacional. El origen de esta situación viene dado por la baja conversión de las dos grandes refinerías que abastecen el país de combustibles, las cuales para operar requieren crudos costosos. Adicionalmente, los combustibles que se pueden producir con las condiciones actuales de refinación son de alto azufre y no cumplen con los estándares de calidad establecidos en Colombia en cuanto a la calidad del aire. Todo esto genera un déficit de oferta de gasolina y diésel para el abastecimiento nacional, lo que ha llevado a la compañía a importar grandes volúmenes diarios. La metodología de los márgenes de refinación para Ecopetrol se efectúa a través del indicador de margen de contribución, ingresos por ventas totales menos costos de suministro y otros costos variables, que usualmente se expresa en términos de dólares. A continuación, se muestra la gráfica del cálculo de margen de contribución de Ecopetrol, en el cual se nota cómo el margen se ve afectado fuertemente por el costo de la importación de producto. Las importaciones de gasolina se dan para garantizar el abastecimiento de la costa atlántica
y las de diésel son para abastecimiento de la costa y del interior del país. Esta metodología hace que los productos con mayor volumen y precio son los que más reciben costos de materia prima. Por lo tanto, el diésel, por ser más valioso, recibe mayor costo, disminuyendo los costos que se le aplicarán a la gasolina, y a productos con menos valor que produce la refinería, como el GLP y el fuel oil. Una de las amenazas para el mercado de Ecopetrol son otros refinadores, que si bien cubren demandas marginales y solo cuentan con tecnologías de baja conversión, son la alternativa para pequeños industriales en regiones específicas, usualmente alejadas de los centros principales de producción. Otra de las amenazas es el contrabando que abastece principalmente las zonas de frontera, en particular los departamentos que limitan con Venezuela y que pueden acceder a producto nacionalizado de manera ilegal del vecino país, aprovechando los precios por debajo del costo a los que se comercializan. Los hurtos son otro factor que genera disminución de las ventas de Ecopetrol, debido a que los sistemas de transporte son blanco de ataques y colocación de válvulas ilícitas, que además de generar las pérdidas de producto que luego es vendido a precios inferiores en el mercado nacional, van deteriorando los sistemas de transporte y generando costos adicionales de mantenimiento. Otra amenaza son otros importadores, los cuales tienen la posibilidad de traer productos comprados en mercados internacionales a precios competitivos. El efecto de la liberación de los precios en el mercado de combustibles de Ecopetrol S.A. El Ministerio de Minas y Energía tiene entre sus funciones definir los precios y tarifas de la gasolina, el ACPM, los biocombustibles y la mezcla de los anteriores. Esa función debe estar acorde con las metas del Banco de la República en materia de inflación. Por otro lado, el Ministerio de Minas y Energía respalda la viabilidad de Ecopetrol S.A., que además de ser el productor monopólico de combustibles de Colombia, es la compañía más grande del país, con mayoría accionaria del Estado y una fuente importante de recursos para las finanzas estatales. ¿Por qué Ecopetrol es un monopolio natural? El monopolio natural se basa en que una empresa tiene el poder o la capacidad de fijar precios superior a su costo marginal, y la cantidad que le dan al precio es superior al costo marginal. Depende inversamente de la elasticidad de la demanda a la que se enfrenta la empresa. Cuando hay una empresa en el mercado, su curva de demanda es la misma curva del mercado. La menor elasticidad de la demanda genera un mayor poder en el mercado y puede llevar a situaciones que la empresa única del mercado lleve sus precios muy por encima del costo marginal. La regulación de los precios es una de las herramientas que tiene el Estado para limitar el poder de los monopolios y evitar pérdidas irrecuperables de eficiencia. Sin embargo, una regulación de los precios que lo lleve a estar por debajo de la competencia llevaría a una escasez de producto, y si el precio se regula por debajo del costo, la empresa pierde dinero y puede quedar en la quiebra. Existe un tipo de monopolio al que se le denomina natural, y es cuando una empresa puede realizar toda la producción del mercado con un costo menor que si hubiera varias empresas. Si una empresa es un monopolio natural, es más eficiente dejar que abastezca todo el mercado que tener varias empresas que compitan entre sí. Una compañía puede construirse en un monopolio natural por tener economías de escala, como son los costos medios y marginales decrecientes en todos sus niveles de producción. La situación de Ecopetrol en el mercado de combustibles. Se dice que es un monopolio en la producción de combustibles en el país y se constituye como un monopolio natural debido a que es la compañía que puede vender con menor costo en el mercado debido a la naturaleza de la misma de la producción y comercialización de combustible. La refinación requiere inversiones millonarias de largo plazo. Sin embargo, esa no es la principal barrera para un posible competidor. Se suma el hecho de que la demanda nacional de combustibles está totalmente cubierta por Ecopetrol y no se prevé que en el futuro exista un crecimiento tan importante de esta que viabilice la entrada de un tercero en este sector. De otro lado, Ecopetrol es una compañía integrada verticalmente, lo que permite evitar el problema de doble marginación que tendría si no fuera dueña de la parte de producción de crudos, que son la materia prima de los combustibles, que usa para los procesos de refinación.
por ser un monopolio de un sector tan importante como es el de los combustibles, está regida bajo un estricto régimen regulatorio en materia de calidad de los productos que comercializa, la cadena de distribución y comercialización de los precios. Los precios de ventas a los clientes, que son los mayoristas del mercado de combustibles en Colombia, son regulados con la filosofía del costo de oportunidad. Este mismo criterio se aplica a los precios de transferencia con que se realizan los análisis de producción en las divisiones intermedias. Esto se ve a que los productos de cada uno de los segmentos tienen un mercado exterior competitivo que podía reemplazar al de la compañía en caso de que el costo de producción fuera superior al del mercado. La regulación de los precios de los combustibles no solo ha generado que el precio no sea inferior al costo de oportunidad de los productos, sino que en ocasiones el precio ha sido intervenido hasta ser inferior al costo marginal, lo que ha generado subsidio a los consumidores. Lo primero es que los precios internacionales de referencia para el mercado del combustible varían casi todos los días, pero la compañía no puede responder dinámicamente al mercado debido a que sus precios están determinados por una fórmula establecida al gobierno. De otro lado, la producción es insuficiente para cubrir la demanda total, por lo que se requiere importar productos para cubrir la demanda faltante, lo que ha tenido repercusiones importantes en la estructura de los costos de la empresa. La regulación de los precios de los combustibles desde mediados de los años 70 tiene un sustento legal en los decretos 2104 de 1974 y 1736 de 1975 del Ministerio de Minas y Energía, los cuales se complementaron posteriormente con la Ley Primera de 1984. Esta legislación asignó al Ministerio de Minas y Energía la función de establecer la política de precios de los derivados del petróleo y el gas natural y de fijar su estructura y decretar los aumentos periódicos.